Hola a todos. Se me hace un poco raro grabar así para todos los que me conocéis. Soy Clara y me gusta mucho hablar de libros, pero este no es el ángulo normal en el que yo suelo grabar. Básicamente porque como ahora utilizo mucho más la habitación como oficina, me cuesta mucho volver a organizar el cuarto fuera del aspecto de oficina para luego dentro de 2 días volverlo a poner en modo oficina. Así que así es como vamos a trabajar hoy. Como decía, para aquellos que me conocéis, ya sabéis que me encanta leer, que me encanta hablar de libros y hoy, al contrario que las últimas 2 semanas, no voy a recomendaros libros para leer en cuarentena, no por nada, sino porque me he quedado sin ideas, necesito un poco más de tiempo. Hoy os voy a recomendar un libro que a mí me hizo muy feliz, aunque tenía sus puntos tristes. Es un libro que leí el año pasado por octubre-noviembre, pero que no había hecho reseña hasta ahora y como esta semana ha sido bastante complicada anímicamente, como se nota que no sé cómo ponerme a grabar en este nuevo encuadre. Bueno, pues como decía, voy a recomendaros este libro porque como ha sido una semana complicada anímicamente, pues necesito hablar de algo que me hiciera muy feliz. Vamos a hablar de Desayuno en Júpiter de Andrea Tome y esta va a ser su reseña. Bueno, pues lo primero es lo primero. ¿De qué va esta historia? Esta historia, Desayuno en Júpiter, es una historia de literatura juvenil con toques de realismo mágico, aunque creo que eso es una percepción personal porque no es realismo mágico en sentido estricto, que cuenta la historia de Ofelia y Amoque, dos chicas que no tienen nada en común, salvo el motivo por el que, digamos, se conocen. Las dos entran dentro del círculo de una escritora muy famosa que se llama Virginia Woolcott. Espero estar diciéndolo bien porque lo de los nombres y yo nunca nos llevamos bien. Esta autora que viene siendo, digamos, a nivel de conocimiento vendría siendo como una J.K. Rowling galesa, aunque es un personaje inventado. Me refiero como J.K. Rowling no en formato de lo que escribe, porque yo no creo que escriba fantasía, sino de fama mundial, ¿vale? Es una autora muy famosa, muy mayor, que está muy enferma. Y las dos muchachas cuando la conocen, porque Amoque ya la conocía anteriormente y Ofelia la acaban de asignar su caso, la conocen porque han pertenecido a una asociación o pertenecen, como es el caso actual de Ofelia, a una asociación que acompaña a personas mayores que se están muriendo, que van a fallecer. Entonces, cuando Virginia Woolcott le ofrece a Ofelia que sea su enfermera particular en su casa y por otro lado a Moque que sea como una especie de asistente personal, secretaria y demás, pues las dos chicas empiezan una relación pues de amistad, de conocerse y tal. Y eso por un lado. Y a la vez tenemos flashbacks de una historia que se nos cuenta durante la Segunda Guerra Mundial o anterior. Estas historias se van fundiendo la una con la otra a medida que avanza la trama. Este libro lo empecé a leer por recomendación de mi amiga Christine, a quien le dedico este vídeo, por cierto. Y fue el primer libro de Andrea Tome que me llamó la atención porque fue a través del cual nos conocimos. Quiero decir, yo cuando empecé a tratar con Christine, ella fue la primera persona que me llevó a la BloggerLitCon, que es un evento que se hacía durante la Feria del Libro en el Retiro. Y bueno, pues coincidió que durante esa primera vez Andrea Tomé estaba aquí en España y comimos juntas, porque Andrea y Christine se conocían de antes. Y acababa de sacar este libro y yo sabía que Andrea era escritora, pero yo no la había leído, no sabía que escribía. Y me recomendó
este libro por un lado Christine y por otro porque fue el punto de, digamos, de unión entre Andrea Tomé y yo. Que no sé yo si Andrea se acordará de ese momento, pero me gustó mucho comer con ella, aunque me moría de vergüenza. Y el caso es que cuando Christine me lo prestó, porque como lo estaréis viendo en la pantalla, no lo tengo en físico conmigo, no encontraba el momento exacto el momento perfecto para leer este libro. Y cuando lo empecé a leer en octubre, creo que fue, me cautivó. Me cautivó porque a través de estas tres historias, Andrea Tomé explora no solo la vida de estas protagonistas y sus descubrimientos, sino, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. También toca brevemente el tema de la Guerra Civil Española. Se explora, pues es un poco eso, el ambiente de la guerra, la tensión que hubo en esa época y además la manera de hacerlo es bastante curiosa, no solo por los flashbacks, sino por la intervención de varios personajes que vivieron durante esa época y a mí me pareció muy bonita. Y en el plano más del presente me gusta porque se explora no solo el tema de la amistad y la necesidad de conocer gente, de abrirse a nuevas experiencias y demás, sino que en determinados puntos, digamos, se explora también una relación amorosa, porque sí, aquí hay un romance en femenino y además hay también una exploración de lo que es la bisexualidad, con lo cual tema de representación de tipo o de diferentes sexualidades bien está muy bien hecho. El romance, por ejemplo, es muy escalonado, es muy lento y me gusta mucho porque te da pie a ver cómo ya no solo sucede el romance, que es muy bonito y muy tierno y demás, sino el proceso previo a cuando se conocen, cuando pues van siendo más cercanas y cómo cada una tiene pues sus propios fantasmas que hacer desaparecer o volver a tener confianza y decir, bueno, pues igual yo me siento cómoda con esta persona, ¿por qué no intentarlo? No sé, ese proceso desde el principio hasta que el romance se afianza, si queréis, me parece como muy bien llevado. Y además me gustan mucho lo que se denominan en inglés los romances slow burn, que sería este caso, un romance que es muy lento, que es como muy progresivo y que te da pie a encariñarte y a esperar y decirle, ¿queréis daros un beso ya de una vez? Pero me gustó mucho. También me gusta mucho, que era algo que yo no sabía y tengo la sensación de que en las novelas de Andrea Tomé pasa bastante. Se tocan muchos temas muy serios, ya no solo el tema histórico que hemos mencionado antes, sino pues en los entornos de las dos muchachas, de Ofelia y de Amoque, se producen o hay, digamos, otros personajes secundarios a los que yo quiero mucho, que tienen sus propias problemáticas que afectan también a nuestras protagonistas y en la forma en la que nuestras protagonistas ven la vida, si se quiere. Se trata el tema, por ejemplo, del el trastorno postraumático, el tema de las adicciones, el tema de los problemas, si no recuerdo mal, los problemas mentales, enfermedades de tipo degenerativo. Se tocan muchos palos y me pareció muy interesante porque esta historia no es solo la historia de las dos chicas o la historia de el pasado en la Segunda Guerra Mundial que las dos chicas tienen que desentrañar porque hay un misterio en referencia a este flashback que os digo
de la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, el tema de la discapacidad o de las enfermedades degenerativas, yo no tengo una enfermedad degenerativa, con lo cual no puedo validar o evaluar si está bien hecho, pero sí que es verdad que los fragmentos en los que se discute sobre este tema, el personaje secundario que sufre todo esto tiene alguna reacción que, siendo una persona con discapacidad, en algún momento me ha pasado a mí el enfadarse o el contemplar ciertas, digamos, escenarios para aliviar la tensión o el estrés que vives en una casa. Me refiero, pues por ejemplo, se discute el tema de, en vez de estar en tu casa, te sería mejor irte a algún centro especializado, cosas así. Son detalles que sí que me he planteado alguna vez, pero, pero que nunca había visto que se discutiesen en un libro y menos de juvenil. Otro punto importante que quiero destacar es ese misterio, porque a través de su acercamiento, las dos chicas, Ofelia y Amoke, descubrirán que Virginia Woonacott guarda más secretos de los que ya de por sí se saben y o se intuyen, y es entonces cuando las dos chicas van a intentar unir los cabos sueltos que se les van presentando en referencia a personajes o a datos que encuentran de la vida de esta autora. Igual mi reseña es un poco caótica, pero es que la sensación que yo tuve con este libro es que era así, en el sentido de lo que empieza siendo una historia, digamos, de normal, realista, contemporánea, de dos chicas que se conocen y que empiezan a entablar una relación primero de amistad y luego pues pueden pasar otras cosas o no. Se va complicando porque tú encuentras retazos de otras historias como las familias de las chicas o la propia Virginia Woonacott y cosas que aparecen o desaparecen de su casa o cosas que pasan en su casa, pues poco a poco tú te encuentras ahí y dices, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, poco a poco todas las historias se van juntando. Al hilo de los personajes, tengo problemas porque tengo fases en las que me gusta más Amoke, pero Ofelia me gusta mucho. Ofelia como tal me gusta mucho. Y el caso del personaje de Ofelia, por ejemplo, nos da pie a conocer otras religiones. Por ejemplo, aquí se hace una exploración un poco, no muy intensa, pero sí que aparece del judaísmo, porque Ofelia es judía y pues digamos, las tradiciones de su religión aparecen a lo largo de la historia. Y me pareció muy bonito porque yo creo que en las historias así más contemporáneas que he leído, pocas veces he hablado o he leído sobre el judaísmo como tal, porque sí que he leído muchos libros ambientados, por ejemplo, como digo, en la Segunda Guerra Mundial, que exploran el tema de los nazis y digamos, todo el tema del genocidio judío, pero no te da o casi no ves, digamos, sus costumbres religiosas, y me pareció bastante interesante. ¿Qué más? Es que hay muchas cosas en este libro que comentar. A nivel de personajes secundarios, mi personaje favorito es Harlon. Yo ya lo he dicho muchas veces. Harlon es un amigo de Ofelia que me parece adorable, que querría adoptar y proteger a toda costa. No sé, me pareció un libro muy, muy bonito, en donde todos los personajes tienen, como ya he dicho, su propia historia, sus propias problemáticas, tanto los protagonistas como los secundarios. Creo
que es de los pocos libros en los que de verdad te cuesta mucho elegir un personaje favorito, porque todos están tan bien construidos y la manera de darte esa información no es te presento al mejor amigo de Ofelia y te doy toda la información de golpe. No, va dosificado. Todos los personajes están dosificados en el sentido de que cada ciertos capítulos te tienes que parar y decir, espera, he leído que a Ofelia le ha pasado el qué. Tienes esa conexión con todos ellos, incluso con Virginia Woolcott, que es la más difícil de entender. Y me pareció un ejercicio de construcción de personajes y de construcción del argumento y del ritmo del argumento, porque ya os digo que se van dejando pistas de toda la trama que les une, que parece que no hay trama común capaz de unir todos estos elementos que yo estoy diciendo. Sí, todos los personajes están unidos de alguna manera y me pareció un ejercicio de construcción de personajes, de argumento y de ritmo muy buena. Vamos a hablar un poco del ritmo, ¿vale? Que ya que hablamos del ritmo. El ritmo en este libro es así de primeras lento, que yo es una de las cosas con las que tuve problemas al principio. Porque como ya os he dicho, como hay tantos personajes y son tan complejos y en un principio parece que la unión que tienen es bastante simple, es bastante sencilla, pero que luego se va complicando a medida que tú descubres cosas. Yo tenía la sensación de no sé cómo vamos a acabar esto porque aquí se conoce todo Dios. Pues ese ritmo lento es lo que por un lado te ayuda a que conozcas a los personajes y que poco a poco te metas, digamos, en su dinámica diaria, y a la vez te te ayuda a entender esa atmósfera casi de realismo mágico en donde hay ciertos elementos o ciertos personajes que tú no sabes ubicar porque hacen cosas que se escapan a lo que sería lo cotidiano, ¿vale? Entonces este ritmo lento te da pie a explorar esas dos vías. A nivel de estilo me gustó mucho porque aunque el ritmo es muy lento, Andrea Tomé hace una cosa muy chula, que es asociar, digamos, ir asociando a través casi de metáforas pequeños detalles de los personajes que a otros personajes se les hace como muy especiales. Y me pareció muy bonito la manera de escribir y describir ciertas cosas y ciertos personajes. Yo a nivel estilístico voy a hacer un poco un símil con una película, además lo dije varias veces cuando hice el mini hilo de lectura. A mí me recordaba mucho, igual por ese trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, pero me recordaba mucho, aunque es anterior a esto, a mí este libro me recordaba a la película Expiación de James McAvoy y Keira Knightley. También es verdad que este símil con la película sobre todo se ve en el tema de la trama de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho ese juego con el ritmo y la manera tan lírica de contar las cosas, porque es casi como, o yo lo veía casi como si estuvieras dentro de un cuento, ¿sabes? Que yo lo notaba mucho cada vez que paraba de leer y volvía al mundo real, ostras, necesito volver a entrar dentro porque parece como que todo pasa más lento, te da tiempo a saborear más cosas. Otra cosa que no he comentado antes y que creo que voy a sufrir mucho a la hora de editar porque este vídeo va a ser muy largo, es que en este libro se trata el tema del duelo, el tema de todo lo que pierdes cuando pierdes a alguien y no solo el no poder verle, ¿no? O verla. El que está bien estar enfadado, el no entender
pero que tampoco hay que dejarse llevar por ese enfado y hay que vivir por los que ya no están viviendo, o por lo menos esa es la lectura que yo hice. El hecho de que se trataran estos mensajes también, o creo que fue lo que más me gustó, porque a nivel personal yo hace relativamente poco perdí a dos personas y me gustó mucho leer sobre pérdida y duelo y dolor y rabia, porque era lo que yo seguía sintiendo cuando leí el libro. Entonces, ese fue como el punto que más me tocó. Igual es que llevo unos años, a raíz de que pasaran estos dos eventos, que lo que busco, una de las cosas que intento buscar, aunque en este caso yo no sabía que iba a tratar estos temas, son libros que precisamente hablen de estos temas. Porque como lo pasé tan mal y lo sigo pasando tan mal a ratos, creo que en este caso busco libros que me ayuden a entender cómo me siento yo o cómo me sentía cuando todo esto pasó. Y entonces me gustó mucho que se tratara este tema en este libro. No lo tenía en mente, no sabía que se iba a tratar y me tocó mucho la fibra. A mí me pareció muy chulo, me resultó una lectura bastante bonita, me gustó mucho como ejercicio de escritura, cómo integra todos esos elementos que os he comentado y, y no sé, es que lo único que quiero decir es que me encantaría tenerlo en físico, porque ya os digo, lo leí prestado y me animó a seguir leyendo a Andrea, que espero hacerlo pronto cuando la cuarentena se acabe. Y bueno, pues eso, que si podéis, a mí me pareció un libro, dentro de que tiene sus puntos tristes, porque toca a veces temas complicados, a mí me pareció muy buen libro y me dejó con una sensación cálida al final.